buen día. Espero que estén súper bien. Otra entrega más. Este es nuestro tercer podcast de hoy. Hoy tengo la bendición de contar con una persona que amo muchísimo. Ella es alguien que me inspira, me educa y cada vez que la veo yo me inyecto energía para aprender cosas nuevas. Ella es una gran amiga mía. Ella se llama Noris. Ella nos va a acompañar el día de hoy y tenemos un tema demasiado chiva, que es cómo los líderes inteligentes gestionan la salud. Entonces, bienvenida, Noris. Hola, Rebe, ¿cómo estás? Buenos días. Pues hola, buenos yo días. la agradecida de siempre y con mucho cariño, como siempre, contigo. Y pues a la orden, con muchísimo gusto, con el afán de contribuir y sumar siempre. Y en especial a personas que quiero muchísimo y que, pues bueno, muy emocionada con este proyecto. Yo muy agradecida, ¿verdad? Noris ha visto este proyecto nacer. Claro, y me encanta. Entonces, Noris me ha visto a través del tiempo transformarme e ir creando situaciones. Pero, Noris, antes que todo, preséntate, cuéntales a nuestra gente qué tan chiva eres, porque yo podría decirlo, pero la experta eres tú. Bien, yo soy abogada ambientalista, experta en transformación estratégica sostenible. Mi quehacer cotidiano, ¿verdad? Soy empresaria, soy escritora, columnista, conferencista internacional, consultora, entrenadora, coach, mentor, etc., 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 o como dicen por ahí, y bailo tango. y lo que no se lo invento, pleito que no gano enredo. Bien, mamá, esposa, amiga. Un trabajo multitasking demasiado chido. Entonces hoy tenemos un tema súper bonito porque es cómo gestionan la salud los líderes inteligentes. Creo que es un tema importante, pero usted, ¿cómo definiría un líder inteligente en el contexto de gestión del bienestar y la salud en un entorno de trabajo? Bien, primero tiene que ser un líder que cuente con un arquetipo de comportamiento audaz, que quiere decir que se salga del molde fácilmente, no por rebeldía exactamente o per se, sino por vocación o propósito personal. En esa audacia, primero se gestiona a sí mismo, o sea, empezamos por nosotros. De adentro. Y después hacia afuera. Entonces, yo siempre lo comento, tiene que ser las empresas les urge el tema humanismo empresarial, empezando por la cabeza, empezando por los líderes, y a veces los líderes no necesariamente son la cabeza, ¿eh? Entonces, amo muchas metodologías, como por ejemplo Agile o Scrum, que hace arriba, abajo, acostado, o sea, todos son importantes. Entonces, un líder inteligente es alguien que tiene claro propósito. 2, tiene una visión de lo que quiere para sí mismo y para los demás. 3, genera ese estado de bienestar colectivo, en el sentido de no solamente todos se sientan bien y se queden en la empresa, ¿verdad? Fidelizar, sino más bien tener consciente en la cabeza y para quienes no han leído a Maturana, Humberto Maturana, les invito a que lo hagan, y a Rafael Echeverría, ya hablé como tica, Echeverría, ellos hablan del tema sistémico. Las empresas son entes vivos y funcionan como una célula natural, viva. Entonces, cada estructura, cada espacio en una célula tiene un propósito, pero si no tiene equilibrio, si lo llevamos al tema médico, una célula que no se produce de manera ordenada o no obedece al ADN en donde está programada, desde la mitocondria, desde el aparato Golgi, etc., entonces empieza a generar tejidos cancerígenos. Y es exactamente el mismo comportamiento en las empresas. Uno que no está equilibrado empieza a generar problema y desorden personal, mental, emocional y estructural. Entonces, en pocas palabras, lo dije en 3 puntos, pero en especial, pues, invitando a que ese empresario inteligente, más allá de medirse el IQ y egolatría, es tener 3 puntos claves, porque aquí no se trata ni de IQ, ni de títulos, ni mucho menos. Es la persona hábil, que tiene la visión para poder
generar un propósito de armonizar y un equilibrio en un sistema vivo, que son las empresas u organizaciones, tanto públicas como privadas. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Porque es súper claro tenerlo, pero ¿cuáles serían las decisiones que tendría que tomar esta persona para integrar este equilibrio de salud que no solo tendría que ser físico, ¿verdad? Sino también mental en un equipo de trabajo? Qué difícil. No lo tiene que hacer ahí. Y es complejo, más no difícil. Complejo porque requiere una estructura y un orden, pero no lo tiene que hacer solo, porque está en un sistema, ¿no? O sea, digo, a lo que sea, tiene uno más, o 1000, o 500, o 50, o 20, tiene que hacerlo en conjunto. Y eso se llama liderazgo, donde se mueven sus células para trabajar a por y por todos. Entonces, esto no es un trabajo individual, este es un trabajo colectivo, pero sí requiere un líder que tenga la visión para poder dirigir, acompañar, gestionar todo el proceso, porque es un proceso, ¿sí? Totalmente de acuerdo, es complejo, y pero promoverlo, digamos, porque al final de cuentas pueden tener la estructura, pueden tener las ideas. Nuestro reto real con nuestras pausas diarias es contagiar, y hemos logrado como que identificar personas que lideran como una parte de la estructura, y eso son como los contagiadores de felicidad. Ellos se encargan de hacer que los demás jalen a los demás, y ese entorno es contagioso, porque la felicidad y la salud son contagiosas, ¿verdad? Eso es súper bonito. Y ¿sabes qué? Yo creo que el contagio refiere a un espejo de cómo está la situación en la empresa, cómo van los índices, los indicadores, los comportamientos, las prácticas, los resultados y además las contribuciones. Muchos, por ejemplo, me pasó precisamente hace, ¿te gusta 20 días? Expuse con un equipo en donde también soy partner de Me2B, expuse sobre el tema innovación en economía circular. Y fácilmente alguien de Guatemala me dijo, sí, te enseñar al kinder y a las primarias y a las secundarias. Espera, exacto, lo mismo dije, pero espera. Entonces, las buenas prácticas integradas a los objetivos de desarrollo sostenible indica el objetivo octavo, que es el trabajo decente. Es decir, las alineaciones y sobre todo el propósito, las metas. Tú sabes muy bien que ante viejos hábitos se requieren nuevos hábitos. Entonces, si esos hábitos de ser, ¿verdad? Buenas personas, ¿verdad? Usted tiene que practicar a ser buena persona y generar buen hábito y contagiar, como bien lo dijiste, pero tiene que estar en la mente de todos y como propósito objetivo, y además se tiene que medir. ¿Por qué? Pues porque no hay entidad perfecta, pero si no se mide, no se logra. Y no se mejora tampoco, porque al final de cuentas nos permite un reto. Y por ahí en algún lugar yo leí que la motivación nunca es suficiente, porque usted puede estar motivado un día, pero al día siguiente no. Entonces, más que motivación, es un hábito o una disciplina. Ya es por disciplina que lo hacemos a veces y se vuelve, o sea, por disciplina lo hacemos y se vuelve un hábito, pero solo por estar motivados nunca va a ser suficiente. Exacto. Entonces, es un proceso que es necesario hacer, porque también, y me invitan a hablar mucho. No te preocupes. Con otras mujeres, en otra organización de mujeres, que empieza a romantizar el tema, pero si aparte se cubren otras cosas y me dicen, es el mundo ideal, y digo, a ver, espérame, no, es el mundo que se necesita ya, y es parte de la atracción de talento. O sea, el trato equilibrado, el trato equitativo, las oportunidades para todos, la brecha salarial inclusive de oportunidades de crecimiento cerrado, o sea, menos amplio, sin brecha salarial, con contagio, con ánimo, se llama cultura inteligente. Entonces, los líderes van a generar cultura y se construye la cultura. Eso justo me tocó hace poco, o sea, aprender que yo tengo otra empresa y esta empresa me dicen, es que tiene que tener cultura, y yo, ¿en qué momento de la vida a mí se me ocurrió? Y de verdad, quién es uno es lo que transforma la cultura a su alrededor,
Y es muy curioso porque entonces yo hago pausas y en mi empresa la gente hace pausas porque es hora de la pausa y todo el mundo me sigue, pero al final es porque yo soy esa persona y me siguen y eso es muy gracioso. Pero bueno, y aquí vamos a tratar de conjugarlo un poco los líderes inteligentes con la sostenibilidad, ¿verdad? Porque es el futuro y es algo que tú promueves. ¿Cómo conectas tú la transformación sostenible y la promoción, digamos, de la salud en las empresas? ¿Cómo lo promuevo? ¿Cómo lo conectas? Ok. Me dice, inclusive hasta lo publiqué en un reel esta semana, ¿cuál es el valor más importante en una empresa? Son las personas. O sea, usted puede tener toda la estructura, todo el elefante, toda la tecnología, pero hoy por hoy, aunque aparezca que sí va a pasar con la inteligencia artificial, que van a reducirse unos empleos, estoy hablando de estadísticas que se van a reducir 1 millón de empleos o van a terminar 1 millón de empleos, pero en 3 años van a retornar 8 millones. ¿Por qué? Porque vamos a aprender. Entonces, porque hay cosas que definitivamente la máquina no puede hacer que hace el ser humano por ahora, que es el tema, la interacción, la relación, la vinculación y sobre todo la estabilidad emocional. Entonces, la conexión emocional creo que hace una empresa rentable o genera una empresa con pérdidas, empezando por las cabezas. Entonces, ¿cómo lo aplico? Pues simplemente es el estado de las cosas, cómo se encuentra la empresa, el diagnóstico de esa misma empresa, pero no por mi persona, porque alguien comentó también que, no, es que a mí no me gusta que vengan consultoras, o hay otro maestro inclusive que dice, yo soy anticonsultor. Y digo, pues no, solamente estoy como entrenando, ¿sabes? O sea, sí creo que el diagnóstico no tiene que venir necesariamente de alguien externo, y sí, y te voy a decir por qué. ¿Quiénes saben qué está sucediendo en la empresa? Los colaboradores. Sí, los que están adentro. Necesitan un tercero para abrir la boca, porque muchas veces no tienen los medios para poder expresar lo que realmente está ocurriendo. O no tienen los canales abiertos por parte de los líderes para hacerlo. O sea, son vertientes distintas. Luego, entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, primero es el objetivo de todos y empieza ya el proceso y entra mi parte de, como abogada, de conciliar. Porque siempre hay temas, inclusive en el tema laboral. Yo le comento mucho a los empresarios, más vale prevenir tanto en materia ambiental como en materia laboral. En derecho es mucho más barato prevenir que pagar multas. Y en salud también, Noris, o sea, al final de cuentas es mucho más barato siempre trabajar desde, aquí se mide como por escenarios, digamos, hay niveles de salud, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es promoción, ni siquiera es prevenir, promovemos que la gente esté sana antes de prevenir, que sepan siquiera que existe el concepto de estar enfermo. Pero entonces usted promueve y educa desde la salud, después en teoría hace campañas para prevenir enfermedades y el último nivel es en donde todos estamos, pero deberíamos devolvernos al primero. O sea, y constantemente, porque hay empresas que tienen un alto índice de rotación precisamente porque no lo hacen. Porque les da igual, porque es como de produzca y bye, y chao. O sea, y usted yo lo estoy pagando y me vale un pepino si está mal. Y tampoco hay el valor, digamos, de encontrar empresas con propósito y corazón. De hecho, hace poco estoy estudiando algo más y entonces me decían, si su organización no entiende todas las personas el propósito y el corazón de lo que están haciendo, al final se vuelve como descartable y desechable y no conectamos ni siquiera a las personas que trabajamos ahí, pero tampoco las personas que nos compran, o sea, nuestros usuarios finales, porque una empresa con corazón, usted dice, uy, mira, esa empresa cree en esto, o estas personas hacen esto, en este lugar se preocupan tanto por los empleados que los mismos usuarios externos dicen, qué chivo, voy a apoyar o voy a consumir este producto porque en esta empresa creen en esto. Y eso me pareció como increíble, aunque parezca tonto, para mí fue increíble. Voy a ser abogada del diablo también. O del otro lado como empresario, en especial en Costa Rica.
se siente mucho el tema a veces de creencia, de sobreprotección, y entonces la guerra continua de colaboradores y empresarios, ¿no? Líderes, porque es como de ustedes los malos, nosotros los buenos y viceversa, ¿no? O sea, yo como empresario siento a ver quién me la va a meter, o sea, quién va a hacer qué, ¿no? O cómo se va a salir. Te voy a decir una cosa, o sea, y a mí me pasó en Costa Rica con el restaurante, o sea, una chiquita que se fue a comprar los justificantes a calle Blancos, 3,000 colones para no venir toda una semana. Ok, como una incapacidad. Sí, o sea, sus justificantes, y obviamente me percaté que eran inclusive falsos. Yo dije, si estás pagando, al menos que te lo hagan bien, ¿no? ¡Jamás! Te lo juro, o sea, le pusieron la hora de salida antes de su hora de entrada. Con eso me di cuenta, ¿sabes? No muy brillante, Exacto, entonces. exacto. Entonces, obviamente la despedí. ¿Y qué pasó? Pues fue al ministerio, el ministerio vino, saqué mi carpeta y les dije, aquí está, esto legalmente, señores, si ustedes en este momento hacen algo más, estos son 1,000,000 de colones de multa por falsificar un documento oficial y de la caja. Y esta señorita lo hizo. ¿Qué hacemos? ¿Aquí le paramos o qué? Se fueron las supervisoras, dijeron toda la razón, ahí muere, porque es una chiquita de Alajuelita, ¿no? Con malas intenciones, digamos. Estoy poniendo un panorama, entonces están los dos extremos y las dos vertientes, o que inclusive los empresarios piensan que los niveles y entonces el trato es distinto por los niveles. Entonces creo que tiene que haber equilibrio. Primero tienes que conocer a tu personal, el propósito de personal, propósito colectivo, determinar o saber cuáles son los tipos de liderazgos que se requieren. ¿Por qué? Porque tanto es necesario como el misceláneo, como tu ejecutivo manager, o sea, y que la egolatría te mantenga con los pies en el piso y decir, ok, necesito de este y necesito este. Este se enferma, bye, tenemos problema. Este se enferma, bye, tenemos problema. Entonces, los dos son necesarios. Entonces, creo que voy a apuntar con este apotegma de humanismo empresarial para ambas partes. El colaborador también, no entrar a una empresa para ver cómo voy a salirme con la mía y buscar proteccionismo con la caja o con salud ocupacional o inclusive hasta con el INSS. Tengo otro colaborador precisamente en el Resta que es manual, o sea, me refiero de mantenimiento. Él tuvo una fractura en el mes de mayo. Bueno, le volvieron a dar otra incapacidad. Ok. Y lleva, exacto. Yo exacto. Entonces, ¿y sabes por qué? Porque, ok, no viene a trabajar, pero sí se pone a bretear en su casa. Ese es un tema también complicado, sí. Este mundo no hay verdades porque es mucho, muy complejo. Entonces tú como empleador dices, espérame, necesito mantenimiento, pero también tengo que pagarle porque está incapacitado, bla, 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 y no trabaja aquí, sino trabaja allá porque está haciendo brete para otras personas, bla, bla, bla. Entonces va todo mezclado, va cruzado, pero en el mundo Gluck que estás promoviendo, hace, bien importante, y en el tema sostenible, hace que las relaciones humanas, no solamente el líder le gestione o gestione esa vía con recursos humanos, y recursos humanos para PTM, ¿no? Para todo. O sea, no. Y se llaman responsabilidades, ¿no? Y al final, en este caso, Mundo Glue lo que busca es generar una comunidad que entienda, identifique a todas las personas como pares. Entonces, al final, todos hacen pausas juntos y no tenemos un sesgo en relación a una jerarquía, ¿verdad? Así como, sí, todas las personas hacen las pausas, todas las personas compiten, todas las personas puntúan, todas las personas juegan, porque al final del día, para nosotros, creer en el ocio y en la felicidad es importante. Entonces, es como súper... ¿Puedo leer qué es lo que dice la Organización Internacional del Trabajo? Sí. Para el objetivo 8, que es el trabajo decente de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sobre todo el crecimiento
en tema económico implica tener empleos plenos y productivos y trabajos decentes para todos y que se cumplan los temas prioritarios, que es el empleo productivo, la desigualdad salarial por sexo, reducirla, el desempleo entre los jóvenes, que es muy alto, inclusive hasta los abusos también con ellos, o sea, y ahí es otro tema. La eliminación de todas las formas de trabajo infantil, la formalización de la economía informal, los emprendimientos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, y ahí me voy a parar. Si bien es cierto, estamos hablando de empresas, pero voy a ponerme del lado del abogado del diablo, bueno, el aparente diablo. Yo no he visto políticas públicas vinculadas con el MEC, con el Ministerio de Economía, para incentivar el emprendimiento, sino más bien en el caso de Costa Rica es ahorcar al emprendedor. Es un pecado ser emprendedor. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene las más altas tarifas, si quieren llamarlo así, tarifas de prestaciones laborales o derechos laborales, por ejemplo. Entonces, sí, los que no cumplen, porque también otros que se comen el dinero del colaborador, empezando por los restaurantes con las propinas, que por cierto, nota comercial, dele la propina en la mano al salonero. Sí, porque no sabes las prácticas que tiene ese restaurante. Yo he sabido de muchos empresarios colegas que lo que hacen, se lo clavan, o sea, se lo quedan, ¿sabes? Wow. Exacto. Entonces, eso es ilegal, pero lo hacen. Entonces, sin embargo, del otro lado, al ayudar al empresario a motivar y incentivar, el MEIC no tiene políticas públicas para hacerlo. Es decir, incentivar en Costa Rica el emprendimiento como tal es bien necesario para el desarrollo económico de cualquier país. Es más, el país que tiene una economía estable tiene la clase media en la mayor participación poblacional, pero también con incentivación, o sea, incentivos para micros y pequeñas y medianas empresas. O sea, es decir, te voy a motivar también para emprender y te voy a otorgar mucha estimulación. Para ayudarte. Claro. Hay iniciativas, pero son muy vagas, digamos, al final de cuentas, y muy poca divulgación, muy poca información, muy poca claridad. Y en ese sentido, ¿verdad? Tenemos un reto para todo el mundo, ¿verdad? Claro. ¿Y qué crees que viene para el futuro? ¿Qué tendencias ves como en relación a esto de promover bienestar en empresas, especialmente bajo este enfoque de sostenibilidad? Porque la gente piensa que sostenibilidad es solo ambiente, pero al final de cuentas es sostener y prolongarlo a través del tiempo, ¿no? Permíteme decirte los dos últimos puntos. La protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y sano y trabajadores migratorios, que ese es otro issue. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y el propósito es que tiene 169 metas, 192 países lo firmaron en el 2015 en Río de Janeiro y en diciembre del 2015. Y el propósito de ellos es cumplir las 169 metas. ¿Cómo vamos? Muy bajo. ¿Y por qué? Porque requiere mucha inversión y sobre todo mucho compromiso internacional, pero también local. Entonces, ¿qué es lo que viene? Hablé como último punto del tema migratorio. Ese es un reto que tenemos que afrontar y que va a suceder y gracias al cambio climático va a crecer más, porque cuando hablamos de sostenibilidad, los tres ejes medulares es el triple impacto que hablamos en Sistema B, pero también como eje, que es el tema ambiental, social y económico. O sea, una empresa tiene que ser económicamente rentable, tiene que tener, obviamente, un beneficio social, empezando por su empresa. Y estaba hablando de esta chica de Guatemala con economía circular, que piensan que esto es como solamente fundación y váyase a la calle y ayúdele a todo el mundo y písenlo. ¿Verdad? Tome la foto, váyase a la playa de Tarco, les limpie la basura y se toca la foto de Navidad con sus 57 gerentes, y no digo el banco, pero lo hace todos los años, bancos. La sostenibilidad empieza por tu gente, empieza por tus prácticas internas,
por tu reportería. ¿Y qué es lo que hace con eso? Y está comprobado, sí, las empresas se alinean y empiezan con su reportería. El segundo año empieza con una rentabilidad del 29%, mejora su percepción con sus stakeholders, estoy hablando de su entorno, todo el entorno que tiene que ver con esa empresa. Y estoy hablando clientes, porque una empresa si no tiene clientes, chao chivediamo, o sea, ya no existe, pero su primer cliente es su colaborador y es su primer promotor. ¿En qué sentido? Imagínate, y conozco otra empresa que gastaba miles y millones de colones, te estoy hablando, sí, 1.500.000 colones mensuales en publicidad, tele, radio, lo que sea, pero tenía un alto índice de denuncias laborales y de rotación, que lo que entraba en dinero por esa publicidad, estoy hablándote que más o menos entraba, no sé, 5 millones. Bueno, pues mensualmente, entre abogados laboristas, entre procesos laborales, se le iba a la mitad, ¿sabes? Y entonces eso no es sostenible, o sea, eso no se sustenta. Y aquí eso es un debate en algunas personas que dicen, ¿es sostenible o sustentable? Bueno, una empresa se tiene que sustentar, tiene que tener un propósito sostenible, que quiere decir que realmente perdure en el tiempo y que sus prácticas actuales no permeen las generaciones futuras, que eso fue un plan que dictó la General Harman en 1989 y al final ese propósito, pues todo el mundo lo adaptó. Para poderlo aplicar sí se tiene que sustentar, tiene que tener una estructura para que se gestione. Pero sí, en general, lo que yo te puedo decir son retos, es complejo, pero solo los líderes inteligentes le actúan. O sea, realmente ven la oportunidad de decir, a ver, espérame, mi empresa puede... ¿Cómo crees que deberíamos prepararnos entonces si queremos ser líderes inteligentes para enfrentar estos cambios y desafíos? Porque vamos, en un mundo de retos, a mí me parecen divertidos los retos, o sea, no te voy a decir que no, pero hay pocas personas que disfrutan tanto el disconfort o la zona de no confort. Se dice mucho que cambio significa crisis. Crisis porque lo que ya conocías, empiezas a desconocerlo. Entonces, la primera regla cuando tienes una crisis es primero observar, escuchar y después aprender y accionar. Es decir, cuando tenemos temple, cuando realmente tenemos esa visión, nos apoyamos de toda la estructura para poder afrontarlo. Entonces, hay ubicaciones, digo, tú has visto cuánto ha llovido en Costa Rica este año. Sí. Y todas las dificultades que se afrontan y que no se previene año con año problemas porque la basura no se colecta en la calle. ¿Really? Y ya lo sabían, ¿no? Sí, sí, es sorpresa. De hecho, O aquí no en hay. invierno usted ya sabe, las mamás dicen, lleve sombrilla y usted, ay, ¿para qué está soleado? Y siempre llueve, o sea, es un hecho. Está en Costa Rica, ¿verdad? Ajá, usted vive aquí, no es sorpresa. Entonces, si puedes visibilizarlo y lo puedes calcular, lo puedes diseñar, lo puedes gestionar y lo puedes mejorar. Entonces, ¿qué hace un líder inteligente? Lo primero es aprender. Muchos empresarios inician su empresa por necesidad o porque no les quedó de otra, porque lo despidieron. Eso es real. O es familiar. De hecho, en América Latina, el 89% de las empresas son familiares. Entonces, lo primero es el orden. Y es el orden desde la cabeza, decir, ok, trabajo conmigo, aprendo y gestiono. Entonces, y además escucho, porque esa es otra cosa y los grandes retos de intergeneraciones. Mientras que los baby boomers creían que los recursos eran inacabables, ¿no? Pues ahora los centennials saben que no. Y los millennials estamos ahí como el jamón del sándwich, diciéndole a los centennials tenga orden y a los millennials, da igual, los baby boomers aprendan a escuchar y a hacer preguntas. Dejen de creer que ya saben todo. De hecho, curiosamente el sábado terminé mi capítulo
de inclusión vinculado con el cuento de Ícaro y Dédalo, que es decir, cuál es el valor del ímpetu de Ícaro y cuál es el valor de la experiencia de Dédalo. Y si ambos hubieran tenido esa brecha, esa unión, ¿verdad? Ujú. Ícaro hubiera sobrevivido y Dédalo no hubiera tenido que seguir huyendo porque, ¿verdad? Había tenido ya en sus manos 2 muertes, que tenía Cenízaro y tenía Ícaro, por su incompetencia de comunicar y que además su egolatría de sentir que ya era el arquitecto, la caca del planeta en Creta y entonces, pues, él sabía todo. Esa actitud lo hacen mucho los baby boomers y curiosamente son los dueños de las empresas en este momento. ¿Quiénes son sus manos? Los centennials. Y el que no lo tiene claro, señores, aprendan. Ok, pues entonces aquí yo me devuelvo al cierre diciendo que tener un propósito, una visión y pensar en que somos o que tenemos que generar estados de bienestar colectivo, apoyándonos de nuestra mano de obra y pensando en las personas, debería ser el reto y el desafío de un ley inteligente, ¿correcto? Exactamente. Asumirlo, ¿sabes? Y ¿qué pasa quien no lo hace? Que dice, ay, estas viejas locas, no importa. En 8 años no están. Su empresa se va al carajo y se los garantizo, se los firmo con notario. Pues entonces, líderes a pensar y aprovechar. ¿Quieres seguir en el medio y crecer? ¿Y conservar clientes? Atórele. Pues muchas gracias, señorita. Pues muchas gracias, Noris, a todos. Aquí les dejo a Noris. Sus redes sociales las vamos a compartir en todos nuestros medios de difusión. Te agradezco demasiado el tiempo, de verdad. Aquí podríamos durar horas hablando, pero bueno, el tiempo se nos hizo corto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Y quieres cerrar con alguna cosa para nuestro público? Sea inteligente y permanezca en el mercado. Ya les dimos las pautas. Muchas gracias. Que tengan un súper día a todos. Muchas gracias por escucharnos. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias por invitarme, Rebe. Un placer.